Bienvenidos a Sin Fecha de Vencimiento, un espacio donde hablamos acerca de cómo vivir la vida y de cómo envejecer mejor. Hoy vamos a hablar un tema de que muy probablemente lo estés pasando o muy probablemente también alguno de tus padres lo esté viviendo. Cómo enfrentamos o cómo vemos los cambios que sufrimos a lo largo de la vida. Porque esto va a implicar también cómo vamos a vivirla y cómo vamos a envejecer. Con sufrimiento o sin él si no lo aprendemos a llevar de la mejor manera. Comenzamos. Para eso hoy tengo una invitada especial que hoy queremos juntar realmente dos miradas. La mirada, pues la mía, que es la mirada clínica, y la mirada del acompañamiento emocional. Por eso hoy me acompaña Matilde Torres, que ella, su principal trabajo, por así decirlo, es acompañar a personas en el proceso cuando viven transformaciones, cambios, duelos. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera que integremos ambas cosas. ¿Qué pasa desde la parte clínica y qué pasa cuando este proceso de acompañamiento no lo llevamos de la mejor manera? Entonces muchas veces esta parte nos puede implicar incluso alguna enfermedad. Bueno, no sé si primero se puede presentar, o sea, ¿qué hace usted en su día a día? Nos puede contar también si tiene alguna organización, cómo nació la idea de que usted quisiera llevar a cabo ese trabajo y cómo terminó dedicándose a acompañar gente en procesos que muchas veces son difíciles y complicados. Así es. Bueno, primero muchas gracias, doctora Karen, por la oportunidad de compartir este espacio conmigo y compartir un tema tan interesante porque sabemos que todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos enfrentando cambios, sí, ¿verdad? Y cómo vamos a reaccionar, si realmente estamos preparados, muchas veces no, ¿verdad? Son situaciones que surgen de manera imprevista, entonces eso afecta, claro, tanto a nivel emocional como a nivel físico, sí, si no sabemos enfrentarlas y no tenemos casi nunca las herramientas, ¿verdad? En ese momento, aparte de que vienen acompañadas de muchas situaciones, a veces dolorosas. Soy Matilde Torres, soy life coach holística y mi labor básicamente es esa: brindar acompañamiento emocional a las personas que están atravesando procesos en la vida, ¿verdad? A través de Melanie Giselle Foundation, que es una organización donde brindamos acompañamiento a personas en proceso de duelo, y también con GoTo Coaching. GoTo Coaching está enfocado también en el acompañamiento, acompañar a las personas en la transformación con los temas de autoliderazgo y bienestar. Entonces, a lo largo de mi experiencia, sí, he tenido la dicha, pienso yo, de acompañar a muchas personas en sus procesos de cambio y también ver cómo se desarrollan y cómo el acompañamiento ha sido de mucho beneficio, no solo para la persona que lo recibe, ¿verdad? Porque cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, nos involucra a nosotros, pero también involucra a las personas que están a nuestro alrededor. Claro. Entonces, de repente, dejarnos acompañar es un acto, en mi experiencia personal, de mucha valentía, porque dar ese primer paso para dejarse acompañar en un proceso, dejarnos ver vulnerables delante de otra persona, no es fácil. Sí. ¿Verdad? Pero es muy importante. Ahorita usted hablaba de algo bastante interesante, que es el cambio. Me llama mucho la atención porque creo que algo tan natural y tan constante como el cambio a veces se nos hace muy difícil poderlo asimilar. Pero realmente, ¿cómo cree que podemos, tratar de asimilar mejor esta parte del cambio? Porque obviamente a lo largo de la vida, yo creo que, como le decía, lo más constante es que va a ir cambiando las situaciones, ya sea para bien o para mal, van a cambiar las cosas. Entonces, obviamente, cada cambio nos exige una nueva transformación de nosotros mismos para poderlo afrontar de la mejor manera.
Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Nos cuesta cambiar, desde mi perspectiva puede ser porque todo cambio implica que nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones desconocidas. Sí. Entonces, eso, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que no son conocidas, nos genera miedo. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, el miedo puede actuar de dos maneras. Nos puede paralizar o nos puede hacer que nosotros busquemos estrategias para poder salir de ahí. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Creo que nosotros empezamos a tener cambios desde que somos bebés, creo yo, prácticamente, ¿verdad? Porque sí, cuando somos bebés tenemos a la mamá ahí, está cerca, la mayoría pues están amamantando, otros pues les toca el pepito, pero también ya cuando generalmente pues que la mamá le toca ir a trabajar, entonces sí, el bebé se tiene que adaptar. Entonces no desde ahí se está rompiendo el vínculo porque ya mamá no está ahí. Cuando estamos en el kinder, después pasamos a la escuela, de la escuela al colegio, a veces tenemos cambios de amistades, o yo tenía un peluchito que era especial para mí, sí, y lo perdí. Entonces, la manera en cómo nosotros, los adultos, acompañamos, digámoslo así, desde la infancia, eso también va a influir. Claro. Porque si el niño perdió algo y yo le digo, ay, no llore, deje eso, olvídelo, que no sé qué, entonces él se va a tragar eso, entonces ya empezamos como a ir creando como heridas de la infancia que le llaman, ¿verdad? Sí. Entonces vamos teniendo heridas de abandono y cosas así. Entonces ya cuando estamos haciendo adultos mayores, todo eso ya va dentro de un paquete. Ya va dentro de un paquete. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces los cambios, desde mi punto de vista, son difíciles porque generalmente son cosas que no conocemos y el desconocimiento a veces nos genera miedo. Sí, no, sí, de lo que usted está diciendo realmente sí es cierto que nos da miedo el cambio porque no sabemos cómo afrontarlo. Exacto. Realmente. Entonces, y como no sabemos cómo afrontarlo, pues obviamente no tenemos, como decía, las herramientas adecuadas para poderlo vivir de la mejor manera. O sea, si alguien me dijera, vas a ir por acá, pues a mí no me daría miedo, pero si yo lo tengo que ir descubriendo en el camino, ahí realmente es cuando empiezo a decir, ¿qué voy a hacer? Y si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Porque obviamente no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, obviamente, ahí entra la parte de ansiedad, que muchas veces incluso esa parte, si no se gestiona adecuadamente, es cuando, por ejemplo, en mi consulta me llegan con ese tipo de problemas. Exacto. O sea, porque igualmente, o sea, aunque la persona, eso sea mental, como uno diría, está realmente generando una respuesta en el organismo. Exacto. Entonces, esa respuesta, por ejemplo, vista de manera un poco más sencilla, o sea, se elevan factores de inflamación, que es muy famoso ahorita lo que hablamos del cortisol, se empieza a elevar y eso realmente, esa sustancia solo se activa, por ejemplo, cuando estamos ante una situación de emergencia, de estrés. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, o sea, no es lo mismo, vaya, si un perro me está siguiendo, yo necesito que esas sustancias se activen porque yo necesito huir de ese momento. Exacto. Pero el problema viene cuando vivimos constantemente con esa sensación de huida. O sea, con esa sensación de que de emergencia, de que tengo que salir huyendo. Entonces ahí es cuando realmente empezamos a ver problemas de salud. Por ejemplo, me pasa bien frecuente que llegan con problemas como ansiedad, depresión, insomnio, alguna enfermedad que de hecho no estaba, y por esa condición de que el sistema está muy acelerado y está ocasionándose daño a él mismo por no saberlo gestionar. Entonces, yo creo que esa parte, le digo, se me hace como raro porque es tan constante el cambio. O sea, el cambio yo creo que es la parte de que tenemos que acostumbrarnos a él, sí o sí. O sea, ya sea algo que incluso muchas veces ya lo tenemos programado. Exacto. Por ejemplo, programado de que tal fecha, no sé, tengo un examen. Yo ya sabía que tenía el examen. Ya sabía que me tengo que preparar probablemente, pero aún así me genera ansiedad o me genera estrés porque no sé qué me van a poner en el examen. Si yo supiera las respuestas, pues yo las contesto y no me da estrés. Y entonces yo creo que ese examen es la vida. Sí. De que no sabemos exactamente con qué situaciones nos vamos a ir enfrentando, que lo único que sabemos es que tenemos que ir adquiriendo todas esas características para poder irnos desenvolviendo de la mejor manera y que eso al final realmente no nos afecte. Entonces, creo que eso es lo que usted dice, de acompañar a las personas en estos procesos,
realmente creo que es muy significativo porque, incluso para usted, porque tal vez no lo está viviendo, pero al ayudarle a alguien más a vivir ese proceso de acompañamiento, creo que también uno se descubre. O sea, la persona que está ayudando descubre también que es limitado y cómo voy a hacer yo para poderle ayudar a alguien más que está en esa situación. Porque si yo no me pongo, por ejemplo, ahí me cuenta usted, pero si yo no me pongo al lado de la otra persona, o sea, realmente no tengo empatía, no tengo compasión por ella, o sea, yo probablemente diga lo que usted me acaba de decir. Un ejemplo es que se me perdió mi perrito o me quitaron el dulce que más quería y uno le puede decir, ay, sí, pero te compro otro, no importa. Entonces, el punto no es que quiera otro, le podemos conseguir otro, el punto es que eso le está doliendo, eso le está generando algo que realmente necesita nada más que nosotros le digamos, aquí estoy, te acompaño, sé que te está molestando. Es muy importante para ti, o sea, validar lo que la persona está sintiendo. Exactamente. Entonces, cuando estamos atravesando cualquier situación de cambio, pues yo pienso que en nuestra cultura lo que tratamos de hacer es como de evitar la conversación. Sí, claro. ¿Verdad? Porque yo trato de evitar la conversación por lo mismo, ¿verdad? De repente llega alguien y me quiere contar algo, una situación, entonces yo pienso, si me sigue contando, ¿verdad? Más yo lo he experimentado en los acompañamientos en procesos de duelo, que a veces en la familia o con los amigos se enfrentan a esa situación, sí. ¿Verdad? A veces cuando nosotros estamos en un proceso, nosotros queremos algunas personas, porque todas las personas son diferentes, ¿verdad? No vamos a generalizar acá, claro, pero vamos a usar algunos ejemplos. Algunas personas quieren exteriorizar, hablar, compartir lo que están sintiendo. Claro. Pero como yo no tengo el conocimiento, las herramientas o la seguridad para poder acompañarle, entonces bloqueo. Claro. Entonces trato de cambiarle el tema a la persona lo malinterpreta, sí, ¿verdad? No me quiere escuchar, no le importa lo que estoy sintiendo, no le importó mi situación, ¿verdad? Y ahí surge un malentendido, porque no es que la otra persona no me quiera escuchar, claro, tal vez tiene temor, porque claro, es una situación que si la persona entra en crisis, llora, no va a saber cómo responder, sí, ¿verdad? Entonces, yo pienso que por eso es importante, ¿verdad? Es que todos aprendamos de la vida. Estos temas son, para mí, wow, porque ¿quién no va a enfrentar un cambio? Y el que diga que no lo está enfrentando, miente. O que no lo ha vivido, miente. O sea, tenemos un cambio cuando pasamos de la juventud a la adultez. Y ya cuando vamos a ser adultos mayores, o sea, nos vamos a enfrentar cambios, tanto nuestros como las personas a nuestro alrededor. Claro. Y como usted dice, las herramientas, el conocimiento, las estrategias, las aprendemos para la vida propia, pero también para poder acompañar, para ser útil, para tener un poco más de empatía con las personas que están atravesando, digamos así, un cambio, que los que ya vamos adelante, ya lo vivimos. Sí. Entonces sabemos, o sea, es un proceso, claro, son etapas y eso va a pasar. Sí. No vas a estar ahí siempre. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es lo que realmente es importante, que la gente entienda, o sea, eso va a pasar. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita también que está hablando de cambios, etapas, también es algo que me toca muy frecuentemente ver, que es todo cambio también nos lleva a nosotros como a un cambio de identidad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo en mi consulta veo personas mayores, que eso es a partir de los 60 años. Entonces, ese tipo de personas, o sea, a partir de los 60 años, imagínense qué tipo de cambios no han afrontado. Bastantes. Pero de los cambios más notables que yo veo, por ejemplo, que a veces también son visualizados como cambios deseables, cambios buenos que venimos esperando por mucho tiempo. De los principales, la jubilación. O sea, yo conozco personas que me dicen, mire doctora, yo solo quiero ya salir de este trabajo, yo ya me quiero jubilar, yo ya no viera cómo espero ese día en el cual yo ya no tenga que levantarme temprano para ir al trabajo. Entonces, obviamente es un cambio positivo. O, por ejemplo, en el caso de las mamás que tienen hijos, mire, yo ya estoy esperando que mi hijo, mi hija se case, me dé hijos y no sé qué, y se vaya de la casa porque yo ya estoy cansado de hacerle todas las cosas, que no sé qué. Pero son cambios que hemos esperado tanto tiempo, que los queremos realmente, son deseables, pero el día que ya nos pasan, no nos preparamos para ese cambio. Entonces, por ejemplo, a mí a la consulta ya me llegan pacientes con ese tipo de problemas que no se han sabido adaptar a ese cambio, por ejemplo, el de la jubilación.
O sea, Sí. el más frecuente que me topo con ellos es, por ejemplo, los maestros jubilados, porque me ha tocado atender muchos maestros jubilados, en el que tenían, por ejemplo, las jornadas, usted sabe que son jornadas de mucho ajetreo, por así decirlo, entrar temprano, luego que a veces tenían una jornada por la tarde, luego que a veces algunos hasta en la noche, otros el fin de semana, o sea, todo el tiempo estuvieron así. Entonces, llega un momento en que se jubilan, que toda esa vida que llevaban así tan activa, se para. Exacto. Entonces, esa parte, cuando uno les pregunta, a veces si me llegan con tiempo, yo les empiezo a preparar. ¿Ya se preparó para su jubilación? ¿Qué va a hacer después de que no sé, yo solo quiero descansar? Pero algo visto como un descanso realmente, si no se le da un propósito adecuado, si yo no lo planifico y no digo, ¿qué voy a hacer yo después de que me jubile? Voy a tener todo el tiempo disponible a mi disposición. Probablemente ya no tengo que levantarme temprano. Probablemente ya no tengo que andar corriendo de aquí para allá. Pero eso realmente le daba una identidad a la persona. Todo ese ajetreo le daba una identidad. Entonces, motivación. exactamente. Se jubila, entonces dice, ¿y ahora qué pasó? Yo ya no soy esa persona activa que trabajaba, que la gente me reconocía porque yo estaba siendo ese trabajador, sea lo que sea, profesor, policía, porque me han llegado de todos los casos, que incluso alguna vez me llegó un policía que me llamó mucho la atención, porque fue la esposa que lo llevó conmigo a la consulta. Él realmente no quería ir. Pero la esposa, así como de tanto insistir, creo que fueron meses, que lo llevó a la consulta. O sea, era una persona que tenía una vida tan activa. De hecho, me decía que él casi no podía dormir bien porque tenía un cargo alto. Entonces, era el encargado de todo. Que si pasaba algo, a las 2 de la mañana él estaban hablando y que no sé qué. Entonces, llegó un día que después, él ya tenía, de hecho, pensado que quería hacer, voy a irme a una finca, tengo esto y ya lo voy... Pero el día que llegó ese momento, se quedó así, básicamente, ¿qué hago? En shock, ¿qué hago? O sea, ya son como 2, 3 semanas y ahora, esta es mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Entonces, parece que eso no fuera una enfermedad y realmente no debería ser una enfermedad. Es un cambio de rol. Un cambio de rol que si nos sabemos adaptar, nos va bien y podemos disfrutarlo. Imagínese, tiene tiempo. Si trabajó y se jubiló, probablemente tiene dinero. Exacto. Entonces, pero eso lo vemos como algo malo. O por ejemplo, en el caso de las mamás, que dice, yo quiero que estos niños mis hijos se vayan de la casa, ya no los aguanto. Pero se van y después llega esa sensación que también nosotros la conocemos mucho desde geriatría, que se llama el nido vacío. Entonces, ese nido vacío es que perdió su identidad de rol como mamá proveedora, como mamá que tenía lista la comida, como mamá que estaba pendiente. Ahora sus hijos ya no están en otro lado, se fueron del país. Y créanme que también eso lo veo mucho en consulta. O sea, cuando pregunto, ¿qué pasó? No, es que mire que mi hijo, incluso hasta las abuelas, que me estoy preocupada porque es que mire qué tal hora y no me ha llamado, no sé si está bien o que si llegó bien al trabajo. Entonces, y se van llenando de estrés, de preocupación, no puedo dormir, me estoy enfermando. Entonces, siento que esa parte de la identidad también con el tiempo y con los años nos va cambiando. Y tenemos que adaptarnos también a que nosotros estamos cambiando de identidad. Entonces, cada paso nos va exigiendo una mejor versión de nosotros mismos. Y creo que si lo sabemos hacer, o sea, si sabemos envejecer bien, la vamos a disfrutar. Pero si no lo sabemos hacer, lo vamos a sufrir bastante. Es difícil y lo sufrimos, lo sufren, en mi experiencia, a nivel emocional y físico. Sí. ¿Verdad? Porque pues sí sabemos que hay estudios clínicos y científicos que las emociones definitivamente afectan el cuerpo, lo paralizan de alguna manera. Claro. Entonces, los papás, como usted dice, aunque el hijo esté afuera, o sea, ya es un adulto, les cuesta aceptar el cambio. Claro. ¿Verdad? Y quieren seguir manteniendo el control. Entonces, como ya no pueden tener el control, entonces ese cambio les genera frustración. Claro. ¿Verdad? El hecho de que ellos sientan ya tomen sus propias decisiones, que ya sus hijos ya no se reportan. Sí. Ya salí, ya llegué, ya voy a llegar, tengo hambre, haceme la comida. Entonces esas cosas ya no pasan. Claro. O sea, todo cambió. Sí. ¿Verdad? Entonces por eso es importante, pienso yo, que las personas que ya estamos entrando a la mediana edad, entrando a los 50, nos vayamos preparando. Claro. Como dice usted, o sea, mi identidad como mamá, mi rol como mamá va a cambiar. Sí. ¿Verdad? Porque, pues, si es en el caso de mi hija, si se casa va a tener sus hijos y ella ya va a ser mamá. ¿Verdad? Sí. Entonces, son cambios que vamos enfrentando en la vida. ¿Y qué sucede?
yo lo he experimentado pues de forma cercana con algunas personas muy cerca de mí, que el hecho de no querer soltar, de querer mantener ese control, les afecta Sí. en la parte física. Claro. Es cuando ya las rodillitas Sí. empiezan a doler, ya no podemos mover los hombros, ya no podemos levantar el brazo, ya no aguantamos la espalda. Y van y se hacen exámenes y no hay nada, Sí. Sí. ¿verdad? Entonces, Le yo creo les porque lo veo digo, todo el tiempo. sí, entonces le digo yo, o sea, está cargando con el control de las personas. Sí. Como las quiere controlar, las anda acá, en la espalda. Sí. Y no puede. Y no puede, no las puede sostener, entonces su pobre espaldita no puede. Claro. Suelte. Sí. Y, o sea, mi filosofía es, cuando alguien que haga lo que usted quiera. Sí. Y, ¿verdad? Entonces, mis hijos ya, pues gracias a Dios, ya están grandes, son independientes y, o sea, es su vida, es su responsabilidad, haga lo que usted quiera. Sí, ella está consciente de eso. Sí. Ahorita realmente estamos hablando, por ejemplo, de cambios, pero realmente todo cambio implica, como decía al inicio, una pérdida. Aunque tal vez no lo queramos hablar de esa manera porque usualmente perder lo asociamos como algo malo. Ujú. Pero no es tal vez en el sentido estrictamente malo, sino de que es una pérdida que nos está dando apertura a una nueva etapa, a un nuevo cambio, algo que tenemos que soltar para poder recibir algo nuevo, porque no podemos tener dos cosas al mismo tiempo de manera similar. Entonces aquí entra otro concepto bien importante, que es lo que creo que usted se dedica en el día a día, que es el duelo. O sea, muchos de estos cambios en la vida, cuando los vamos afrontando, son duelos realmente. Aunque muchas veces hemos entendido que un duelo solo es cuando se nos muere un familiar. Pero realmente no, cualquier cambio es un duelo. Pero no sé si usted nos puede explicar un poquito más así qué significa realmente tener un duelo, cómo es acompañar a una persona que tiene un duelo, o sea, toda esta parte. O sea, el duelo, ¿verdad? Es un proceso, Sí. pues que se genera después de una pérdida, Claro. ¿verdad? Podemos vivir un duelo. Por ejemplo, las personas cuando perdemos el trabajo, o sea, Es un duelo. un proceso de duelo, porque nos tenemos que adaptar a una vida diferente. Como mencionaba usted, perdimos la rutina. También lo que sucede es que vamos perdiendo el contacto con las personas que antes estaban a nuestro alrededor. Entonces, la ausencia física de las personas que de repente estaban ahí se va sintiendo. Entonces nos vamos sintiendo solos, ¿verdad? Algunas personas lo exteriorizan y otras se hacen la fuerte. No, yo puedo. Sí, yo ¿verdad? puedo sola. Yo puedo sola. Entonces, algunos tienden a aislarse porque no quieren verse vulnerables, Sí. ¿verdad? Entonces, y nos puede pasar, ya sea por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un bien, la situación económica está difícil, podemos perder la casa, podemos perder un negocio, eso genera un proceso de duelo, Claro. que si no se gestiona de la manera correcta, nos va a afectar. Sí. ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos una pérdida, verdad? Y no recibimos acompañamiento, nos afecta a nosotros, pero afecta a nuestro alrededor, porque nosotros ya van surgiendo los malos entendidos que hablamos al inicio, Sí. ¿verdad? De repente si tenemos pareja, pues la comunicación empieza como que a fallar un poco, porque estamos en un proceso de duelo, estamos demasiado sensibles. Sí, cualquier palabra maldicha puede haberse entendido de otra manera. Exacto, cualquier ruido, cualquier actitud, lo vamos tomando de manera personal, Sí. ¿verdad? Entonces eso crea fricción en las relaciones y sobre todo en las relaciones más cercanas. Entonces ahí es donde de repente un duelo mal gestionado, ya sea por la pérdida de un bien físico, por la pérdida de un miembro del cuerpo, por la muerte de un ser querido, ¿verdad? Si no se gestiona bien, tiene consecuencias. Sí, claro. Hemos vivido experiencias, ¿verdad? De personas que de repente se murió un familiar, Sí. tenían un negocio, todo iba muy bien, pero la persona, o sea, el duelo pudo más, ¿verdad? O sea, el dolor fue tan fuerte que esa persona perdió la motivación, perdió las ganas de vivir, Sí. se aíslan en algunos casos. Entonces, eso es como un efecto dominó. Sí. Entonces, se puede perder un negocio,
se pueden perder relaciones, se puede perder la familia, ¿verdad? Porque generalmente si un proceso de duelo, en el caso de los padres, que se muere un hijo, no se recibe el acompañamiento desde el inicio, la relación se fracciona y puede ocasionar un divorcio. Incluso hay estadísticas de la cantidad de divorcios que surgen después de la muerte de un ser querido. Sí. Entonces, si nosotros somos un poco más conscientes de la importancia de dejarnos acompañar en los procesos, ¿verdad? También vamos a poder descubrir los beneficios que eso tiene. Claro. Tanto a corto como a largo plazo. Sí. Porque también creo que en su experiencia ha podido ver, tratar, compartir con personas ya mayores que llegaron a su vejez, y hay demasiados duelos que fueron guardando, no lo fueron trabajando, y generalmente ese tipo de personas son las que más se enferman. Sí, sí, totalmente. ¿Verdad? Porque están somatizando tantas emociones que no tuvieron la oportunidad de expresarlas. Sí, sí. De hecho, le digo, es algo tan frecuente que yo veo en mi consulta. Por ejemplo, pacientes de 75, 80 años, que, o sea, evidentemente a mí ya me llegan con problemas de enfermedades. O sea, ya me llegan con ansiedad, con depresión, con insomnio, con enfermedades mal controladas, con pérdida de propósito completo. Exacto. Entonces, cuando uno le dice, bueno, cuénteme un poquito, y los dejo a veces, o sea, que me cuenten un poco de cómo ha sido su vida. Entonces, lo que me van contando es duelo tras duelo, duelo tras duelo. O sea, me dice, mire, que cuando yo estaba pequeña, cuando tenía 7 años, y le estoy hablando de gente que tiene 80, me pasó esto. Luego, cuando yo estaba en mi adolescencia, me volvió a pasar esto. Cuando yo tenía esto. ¿Y qué hice en ese momento? Hacérmela fuerte, porque es lo que yo tenía que hacer y no me podían ver mis hijos, mi familia, verme débil, porque yo tenía que seguir con esta vida. Pero había un momento que el cuerpo ya no va a aguantar, o sea, las emociones van a sobrecargar tanto que básicamente va a haber una gota que rebasó el vaso. Y entonces ahí es cuando ya empiezan a sentirse todas esas enfermedades, que realmente que si no se gestiona de manera adecuada, no nos dejamos acompañar para que nos den las herramientas, eso va a terminar en enfermedad sí o sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, también otro punto que también me toca ver bastante, como le digo, a mayor edad vamos almacenando, por así decirlo, o nos vamos llenando de muchos duelos. Y el problema no es el duelo, el problema es cómo afrontamos y cómo vivimos ese duelo. Exacto. Si lo vivimos para bien, porque como hablábamos del inicio, cambios es el constante, los vamos a tener todo el tiempo. La diferencia va a ser cómo los vivimos y cómo los afrontamos para poder seguir viviendo. Entonces, por ejemplo, también me toca ver bastante de parejas, o sea, que han estado casados toda su vida y uno de los dos, pues obviamente parte antes, se muere, entonces deja viuda a la otra persona. Es difícil. Y entonces son de los cambios que a mí me toca acompañar o verlos por lo menos en consulta, que son muy difíciles. O sea, personas que me dicen, hombres o mujeres, doctora, pero es que mire, eran 50 años juntos, 56 años juntos. Y ya no hay nadie en mi casa, mis hijos ya no están, yo estoy ahora solo. Y obviamente ellos sí se preocupan por mí, pero yo entiendo de que no pueden estar tan pendientes de mí porque ellos ya tienen su vida y su familia. Me pasan hablando, pero eso no quita que yo me sienta solo. Entonces, toda esa parte también, o sea, empiezan a decirme como, mire, yo antes, por ejemplo, era la esposa. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de la esposa? Cuidar a alguien más. Por ejemplo, en ese caso, a su esposo. Cocinarle, salir juntos, hacer todas las cosas juntos. Entonces, llega ese día que ya no está esa persona para acompañarlo a hacer todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, obviamente decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo voy a vivir mi vida ahora? Entonces, una paciente la vez pasada me decía eso. O sea, mira, al inicio puede ser muy fácil, me dice. O sea, las primeras etapas así de los primeros días del duelo, porque si uno pierde a su pareja, pues los hijos están ahí bien presentes, la llaman todos los días, lo van a visitar, los amigos. Pero llega un momento que la realidad es que uno ya está solo con su duelo, exacto, que lo tiene que afrontar. Y entonces uno se ya siente tan sensible, me dice que a veces uno cree que ese proceso es lineal. O sea, que si yo llevo 5 meses sintiéndome bien, pues ya, se fue y lo superé. Pero tal vez viene una persona nueva, alguien que nos habla y nos vuelve a retomar ese punto de esa pérdida que tanto nos ha dolido. Y empezamos otra vez y sentimos como que hayamos retrocedido. Pero realmente yo considero que no es un retroceso, es
que el duelo Parte del proceso. es parte del proceso, exactamente. O sea, de que ese cambio no tiene por qué destruirnos. Bueno, nosotros vamos a ver, dependiendo de lo que hagamos, si ese cambio nos destruye o ese cambio nos transforma, que es realmente lo que usted, me imagino, que logra o quiere lograr con cada uno de las personas que usted acompaña, por ejemplo, en los procesos de duelo, pues. Exacto. Pues el objetivo de nosotros es básicamente transformar el dolor en amor. Sí. ¿Verdad? Porque la idea es, pues sí sabemos, ¿verdad? Que es un proceso doloroso. Los cambios hay que ser pacientes también con nosotros mismos. Sí. Porque a veces es que yo ya no me quiero sentir así. Sí, eso es muy frecuente. O sea, perdemos la paciencia hasta con nosotros mismos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces no toleramos el hecho de que estoy llorando mucho y es que yo ya no me quiero sentir así. O sea, nos sobreexigimos. Sí. Y en los procesos de duelo hay que ser pacientes porque puede decir, no, pero es que yo conocí una persona que a los 6 meses estaba bien o al año pudo rehacer su vida y yo ya tengo 2 años y sigo aquí. O sea, todos los procesos de duelo son completamente diferentes. Claro. Porque hay demasiados factores que influyen en la recuperación. Sí. ¿Verdad? El entorno es fundamental. Si nosotros tenemos una red de apoyo, ¿verdad? Que está ahí, que está presente, que no nos evita, ¿verdad? O de repente la mejor experiencia que yo he tenido en el acompañamiento es cuando va toda la familia. Ay, sí. Eso es, para mí, wow. El éxito. Porque, o sea, ¿cómo le explico? Nosotros estamos ahí a veces solo como moderadores. Sí. Y surgen unas situaciones, unas conversaciones que de repente en la casa no se da la oportunidad de hablar. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros hemos tenido experiencias que va, si se murió, digámoslo así, un hijo, va el papá, la mamá, los hermanos, la abuela, el abuelo. Entonces es mejor. Y empieza a haber más conexión que tal vez nunca le existió. Porque nosotros pues a través del coaching trabajamos en base a preguntas. Entonces yo hago una pregunta, la persona responde y el otro dice, pucha, yo no sabía que te estabas sintiendo así. Sí. O no sabía que esta acción mía te estaba afectando de esa manera. Sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorarla? Entonces, la comunicación fluye mejor en el acompañamiento porque la persona se siente en el espacio seguro y como hay una persona, digámoslo así, externa, entonces como que el orden y el respeto se mantiene. Sí. Porque si de repente vamos a tener una situación, una conversación difícil en la casa, sí, yo puedo gritar, sí, y me puedo alterar y me puedo ir, ¿verdad? Porque no me gustó lo que dijiste. En cambio, si estoy en un consultorio, digámoslo así, en una sesión, pues trato de controlarme y lo digo pues de una manera respetuosa y el otro como que lo entiende mejor. Sí, o sea, entonces, ahorita... yo pienso que eso es lo mejor, sí, ¿verdad? O de repente que las personas que estén alrededor de la persona que necesite el acompañamiento se instruya acerca del proceso. Casualmente a preguntarle eso, yo, porque tal vez no nos toca a nosotros vivir como tal el proceso del duelo, pero sí muchas veces nos toca ser acompañantes de alguien que está viviendo un duelo. Pero nos da miedo, realmente nos da mucho miedo acompañar a alguien que esté en duelo porque probablemente no sabemos cómo hacerlo. Entonces a veces de las frases que es más, ya va a pasar, se te va a pasar, tienes que ser fuerte. O sea, ¿cuál cree que es de los principales errores que nosotros cometemos, tal vez obviamente por ignorancia, al acompañar a alguien que está en un proceso del duelo? Lo que más le dicen a la gente que es, tenés que aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Sí. Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte. O nos empiezan a comparar con otras personas. Entonces, la persona, lejos de sentirse acompañada, se siente herida. Y juzgada. Y juzgada, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si usted no sabe qué decir, mejor no diga nada. Solo esté ahí, acompañe, preste su oído, preste su hombro, ¿verdad? Y solo sea un acompañante silencioso, porque eso puede ser más beneficioso que tratar de llenar un espacio con palabras vacías,
Sí, Y como mencionamos al inicio, yo en un proceso de duelo estoy hipersensible. claro. Entonces, lo, cualquier cosa que me digan me va a hacer sentir mal, Sí, ¿verdad? Y uno de los procesos del duelo es el enojo, la ira. de hecho son etapas, ¿no? Del Sí, duelo. es una de las etapas del duelo. Sí, Entonces, que se caiga algo, o de repente cosas que antes eran insignificantes, ahora son demasiado molestas. O de repente la persona por cualquier cosa explota, Sí, ¿verdad? Entonces, si las personas que están alrededor no saben que es parte del proceso, lo van a tomar de manera personal. sí. O incluso Entonces, negarlo, porque hay muchas veces exacto. parte del proceso es, si lo niego, no existe, pero realmente Va a solo haber me un estoy... momento que va a explotar en el momento menos indicado. Sí, Entonces, si yo estoy molesta, o sea, está bien. O sea, somos seres humanos. El dolor nos puede generar ira, ¿verdad? Enojo. sí, O sea, porque sentimos que es una situación, o sea, no la pudimos controlar. Entonces nos genera frustración. O sea, es una situación demasiado compleja como para tratar de entenderla, sí, exacto. ¿verdad? Entonces yo no puedo querer como acompañante solucionarle la vida, porque es que no lo voy a lograr, me voy a frustrar yo, se va a frustrar el otro, Exactamente, o sea, ¿verdad? es... Entonces, o sea, esto es algo que no lo vamos a poder controlar como de la noche a la mañana. O sea, yo te puedo acompañar con paciencia, con empatía, ¿verdad? Y estar ahí, que la persona sepa Sí, que está acompañada, que no la voy a juzgar porque, ay, no, y seguí llorando. ¿y Es qué va que a no pensar de mí? entendés. Sí, O sea, si seguís llorando, no lo vas a resucitar. O lo que le dicen a uno cuando uno quiere llorar. Ah, es que si vos llorás, el alma va a andar en pena. Que déjalo descansar. O sea, sí, y ustedes no pueden entender lo que una mamá siente cuando un hijo se muere. claro, sí, o sea, Mi proceso de duelo duró 5 años después de la muerte de mi hija, ¿verdad? sí, Entonces, no me venga a decir a mí que en 6 meses yo tengo que estar sobrepuesta de un dolor. sí, ¿Me entiende? Es un proceso que requiere tiempo, requiere paciencia. Y sí, dejarse acompañar es difícil. sí, Para mí, yo no quería que me acompañaran sí, porque yo opté por una actitud de evitación. O sea, yo no quería hablar con la gente. O sea, si alguien llegaba a la casa, como a querernos consolar y que... se le hacía molesto, me No, no, imagino. no, yo no quería. O sea, Sí, bueno, de hecho yo no salía. O sí, sea, se empezó a aislar me también. empecé a aislar. Sí, Entonces, no quería hablar del tema. O sea, mi duelo fue muy difícil, ¿verdad? sí, Porque mi hija murió, mi otro hijo estaba en cuidados intensivos, estaba un poquito enojada con Dios porque nos han enseñado que si yo oro y si yo le pido a Dios, Él me va a escuchar, sí. ¿verdad? Pero queremos que nos escuche con lo que nosotros Con lo que queremos. nosotros queremos. Exacto. Entonces, a veces eso no pasa. Sí, exactamente. Entonces, hay diferentes factores para que un proceso de duelo, pues nosotros vayamos saliendo, como usted me mencionaba cuando estábamos hablando, es como un túnel oscuro, Sí, ¿verdad? Y que a veces sentimos que cuándo vamos a ver la luz, sí, ¿verdad? total. Entonces, es un proceso, como mencionábamos también, que si alguien que ya lo pasó me puede guiar, es mejor, Sí, ¿verdad? Porque en mi caso yo aprendí algunas estrategias de afrontamiento, me di cuenta de que sola no podía. sí, O sea, de repente cuando logré dar esos primeros pasos de dejarme acompañar, de dejarme ayudar, conocer a otras mamás que de repente habían pasado una situación similar porque todas son diferentes, sí, escucharlas, verlas, que yo era como una muerte en vida prácticamente, y ver a la otra que ella estaba sonriendo, que podía hablar de su hijo, que podía decir el nombre. Entonces eso como que dice, ah, wow, entonces yo en algún momento voy a poder decir el nombre de mi hija, porque a veces hasta eso es difícil, sí, mencionarlos, hablarlos, ver una foto, o sea, eso es difícil, claro. ¿verdad? Entonces, son etapas. Y como mencionaba usted, a los 6 meses yo ya me estoy sintiendo bien. Estoy súper bien, pero viene el cumpleaños de ese ser querido y las defensas vuelven a bajar.
viene mi cumpleaños, ya no es lo mismo que me canten el Happy Birthday. O sea, voy a llorar aunque esté medio feliz. O sea, es como una felicidad a medias, es algo bien complejo. Entonces, lo pasé, ya pasaron meses, ahora viene la Navidad. Y viene entonces otra fecha. esta ausencia se vuelve a sentir. Sí. Y así vamos. Los procesos de cambio y de duelo es así. Yo lo veo como una montaña rusa. Sí, ¿verdad? literal. Entonces, como esos borrachitos que un día andan que se caen y otros días están bien, pero volvemos a caer y ahí vamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, es de tenernos paciencia. Sí. Entonces, como vamos aprendiendo que en los procesos de duelo nosotros hay etapas difíciles, hay, digámoslo así, eventos que nos pueden generar nostalgia. Entonces, yo sé que, por ejemplo, mi hija murió en enero. Sí. ¿Verdad? Entonces, como que mi cuerpo, una semana antes de eso, se va sintiendo como cansado, pesado. Anda uno como que más sensible. Sí, porque y es a una veces fecha. es como inconsciente. Sí. ¿Verdad? Solamente lo siento, pero no sé por qué me siento así. Sí. Pero tal vez es por eso. O de repente ya va a ser el cumpleaños. Entonces, saber que en ese momento nosotros podemos ser como más vulnerables porque nuestras defensas están bajas. Entonces yo me puedo preparar. Sí. O la gente a mi alrededor va a saber, es por esa situación que de repente se puede llegar a sentir así. Sí. Entonces nosotros le llamamos en el proceso de acompañamiento estrategias de afrontamiento. Sí. Exacto. Entonces, ya no está. La ausencia física es difícil. Aprender a vivir sin ellos es doloroso. Claro. Pero ¿qué puedo hacer yo a través de esto? ¿Verdad? Porque es algo que ya pasó. No lo puedo cambiar. Sí. La situación, ¿verdad? Es algo irreversible. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué me queda? Aprender a vivir con ese dolor. Claro. Superar. Yo creo que hay mamás que sus hijos ya murieron hace 50 años y es un dolor que va disminuyendo, como la herida, ¿verdad? Sí. Pero la cicatriz siempre está ahí. Exacto, y es así como una herida, ¿verdad? Yo pienso que un proceso de duelo es como una herida. Está ahí, está abierta, es dolorosa, a veces sangra. Sí. Si yo la cuido, sí. vas a andar más rápido. Sí. Pero si no la cuido, se va a infectar. Va a costar más la recuperación. Voy a agarrar otra cosa, se puede complicar, hasta me pueden cortar la mano, o sea, ¿me entiende? Entonces depende del cuidado. Claro. Entonces, el dolor poquito a poco, con paciencia, si yo voy haciendo acciones que me benefician a mí y a mi alrededor, lo vamos a sobrellevar mejor. Sí. De hecho, ahorita como lo comenta, o sea, qué valioso realmente que usted haya pasado por un proceso de duelo, porque lo está acompañando desde su experiencia y aparte me imagino de que como ya lo vivió, ya sabe que cómo se puede sentir la otra persona y se coloca realmente a la par de esa persona, sabiendo de que cada proceso es completamente diferente, pero ¿quién era yo en ese momento? ¿Cómo quisiera que me trataran? ¿Cómo quería que me trataran en aquel momento? Y usted básicamente hace lo mismo con esa persona que está acompañando. Yo creo que eso es muy valioso, pero también, por ejemplo, le digo en mi caso de que atiendo gente mayor, duelos hay muchos. Por ejemplo, duelo cuando le dan el diagnóstico de una enfermedad. Eso es un duelo también. Claro. Por ejemplo, y más si tenemos una enfermedad terminal, es un duelo mucho más complejo. No solo para el paciente, sino también para la familia. Entonces, duelos creo que es básicamente una constante la que vamos a ir teniendo. Entonces, la diferencia, como decíamos, es qué actitud le vamos a poner al duelo. Si la vamos a tratar de llevar de la mejor manera, para poder lograr la transformación, o si ese duelo nos va a hundir y lo vamos a tener como un duelo patológico, que también es algo muy frecuente que también me toca ver. Entonces, creo que esa parte es de irla entrenando. Y realmente después de que cada vez que salimos de un proceso de duelo, empieza a florecer una nueva habilidad que muchas veces no sabemos que la tenemos, que es la resiliencia. Exacto. Entonces, esa resiliencia, ¿qué es eso? Es la capacidad de poder afrontar una situación difícil y salir transformado de esa situación. O sea, obviamente situaciones que no deseábamos o no queríamos o no esperábamos, pero nos cambió la vida, sí, pero ahora yo les di un propósito y un sentido diferente y puedo vivir
de mejor manera. Claro. Entonces, y se ha visto que esa característica en el adulto mayor lo hace, en la persona, lo hace envejecer mejor. Entonces, por eso me podrán decir, ¿y por qué tiene que estar tocando ese tema? Porque es un tema tan real que yo lo veo en mis pacientes, que digo, si esta persona no es resiliente, se enferma más. Si esta persona no es resiliente, no tiene paciencia. Exacto. Quiere acelerar todos los procesos, me quiere acelerar los tratamientos, quiere ver mejorías de su dolor en 2 días. Entonces, también es algo que tenemos que ir aprendiendo conforme el tiempo. Incluso el mismo hijo, el mismo familiar, que creo que es un duelo que no se habla, que es un duelo, creo, como silencioso, el duelo de los hijos, de ver envejecer a sus padres. Van perdiendo movilidad, ya no... Ese duelo es increíble, o sea, créanme que a mí me lo llegan diciendo doctora, yo ya no sé qué hacer con mi papá. Doctora, es que, mire, cada vez lo veo más necio, más terco, quiere hacer lo que él quiere. Entonces, esa parte también de saber que nosotros no podemos controlar a nuestros papás, que ellos son personas adultas, ya pueden tomar sus propias decisiones y nosotros como hijos ya no podemos, no vamos a obligarlos a que ellos tomen decisiones. Entonces ahí entra otra vez lo que usted dice, vamos a acompañarlos, pero realmente quien va a tomar las decisiones de cómo quiere vivir su vida es la persona. Es la persona. Entonces, pero realmente yo veo 2 factores bien importantes en la consulta, que yo digo, cualquier diagnóstico lo podemos superar si tenemos 2 cosas principales. El primero es que la persona, como dice usted, se deje ayudar. Eso. Y el segundo es que tenga una buena red de apoyo. Cualquier diagnóstico me puede poner enfrente. En el proceso de duelo ese es fundamental. Y si tenemos esas 2 cosas, no importa, lo podemos superar. Porque una persona sola me dice no tengo sentido y no tengo propósito por alguien. Y alguien que tenga muy buena familia, pero no quiere, ¿cómo lo hago para arrancar? Entonces, realmente creo que con esos 2 factores, tanto interno de la persona como externo de su ambiente, hacen totalmente la diferencia. Sí. Entonces yo creo que usted también lo ha visto, pero bueno, creo que ahorita ya nos alargamos un poco más. Pero muchas gracias realmente por su experiencia. Creo que de aquí de duelo realmente son temas altamente... requerí muchos largos, segmentos, pero el mensaje es que lo que realmente yo quiero dejarle a la gente que vea nuestro podcast es que un duelo es mejor pasarlo acompañado. Acompañado y mejor de una persona que sea un profesional de la salud. Porque realmente no es lo mismo pasar un duelo por un túnel solo, oscuro, que tiene muchos sonidos raros que yo no sé reconocer, a que alguien me tome de la mano y me acompañe en el proceso. Probablemente va a seguir siendo duro, difícil, voy a tener dolor, pero la diferencia de que alguien me acompañe lo cambia todo. Y usar diferentes herramientas. Claro, que el profesional le va a decir qué es lo que tiene que hacer, pero dejarse acompañar. Dejarse acompañar es la clave. Entonces, bueno, muchas gracias a Matilde y muchas gracias por lo que todos vieron y ya saben, síganos sintonizando en Sin Fecha de Vencimiento. Gracias, doctora.